9:28, Raiden y No nacimos ayer. Y vamos a charlar con la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, con la magíster Gisela Spasiuk, que está en Rosario, me parece, ¿no? Participando de una actividad organizada por la Universidad Nacional de Rosario, un congreso nacional e internacional sobre democracia, nada más y nada menos. Y ahí también la perspectiva y la agenda de géneros, podemos decir, que está interpelando y está muy interesante ver por dónde van apareciendo todas estas interpelaciones, ¿no? Está en línea, Gisela, para charlar un ratito. Muy buenos días, ¿cómo estás, Gisela? Alicia Rivas te saluda. ¿Cómo estás, Alicia? Gracias por comunicarse y por permitirnos compartir con la audiencia lo que estamos haciendo, lo que estamos debatiendo. Decíamos, bueno, en estos contextos hay como cuestiones que irrumpen en todos lados, ¿no? Cuando uno habla de la cuestión de la perspectiva de género, las agendas de géneros y diversidades, el tema medio ambiente, bueno, y hoy que estamos hablando todavía de la pandemia, cuestiones tan básicas como discutir el trabajo, entre otras cuestiones, ¿no? Contanos de tu participación y de cómo están también participando otras actoras de nuestra universidad en este encuentro. Bien, bueno, en términos generales, este Congreso de Democracia, que ya es un sello de calidad y un hito, digamos, dentro de lo que son los congresos en nuestro país, que se viene desarrollando desde el año, importante contar su génesis, ¿no? Este Congreso de Democracia surge en la época de los 90, promovido desde los estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, en conjunto con otros estudiantes del país, en un momento donde la educación pública estaba siendo fuertemente avasallada, pero no solo la educación pública, sino que ese avasallamiento se inscribía en un momento de nuestro país donde el neoliberalismo, ¿no? Las ganas de sacar toda intervención del Estado a favor del mercado y de dejarnos librados a nuestra suerte en el ámbito de nuestra posibilidad de vida y de subsistencia, venía muy fuerte, ¿no? De ahí para acá pasaron muchas cosas en nuestro país, en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, este año y en ese espacio, justamente, las coordenadas son volver a repensar lo que está pasando en términos de la geopolítica mundial, en términos de lo que le pasa a nuestra Latinoamérica, el avance de los conservadurismos, el crecimiento impresionante de las desigualdades, el papel del Estado, el papel de lo público, ¿no? Como distintos actores se van ayornando para dividir, para seguir instalando esto del individualismo. Y bueno, y ahí aparecen, digamos, los movimientos de mujeres, los feminismos, como un actor clave que discute, que denuncia, que visibiliza todas esas desigualdades, ¿no? Los feminismos no solo piensan en las desigualdades de género y en las diversidades, sino que tienen también transversalizado, digamos, la lucha por como vos decías, por las cuestiones medioambientales, por la defensa de lo ecológico, bueno, por una serie de cosas que hacen a un modelo de sociedad y de buen vivir. ¿Sí? Entonces, bueno, desde ese lugar fue sumamente importante que nos invitaran. Compartimos la agenda con otras compañeras del país, que estamos en la red universitaria de género, porque eso no pasa por casualidad, ¿no? No solo porque los feminismos representan esto en el marco de pensar los procesos de democratización y somos actoras claves y estamos adentro de las universidades, sino con todo lo que podemos tener todavía como todo movimiento, ¿no? Para discutir, para debatir, bueno, pero es que estamos y estamos disputando el poder y posicionamientos para transformar el mundo y las universidades. Pensaba en las últimas grandes movilizaciones que protagonizamos, impulsamos y protagonizamos desde los movimientos feministas, que con tal vez otros sectores con más pudor empiezan a discutir o no se animan a plantearlo tan abiertamente, como sí desde el movimiento de mujeres y feministas se viene hablando de la lucha contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra el colonialismo, digamos, o sea, empujar la discusión hacia lo más estructural. Exactamente, esa es la fuerza de los feminismos, ¿no? En su diversidad, en su heterogeneidad,
en su posibilidad de pensarnos desde la diferencia también, porque no somos un movimiento homogéneo y eso nos da riqueza, y sobre todo porque los feminismos atraviesan como movimiento los tradicionales agrupamientos políticos partidarios, y a la vez están contenidos también porque por la militancia en agrupamientos políticos partidarios. Entonces eso permite, como decís vos, discutir y sobre todo explicitar y posicionar en lo público debates que desde otros lugares no se están dando, cosas que no se están diciendo. Y esto no es armónico. A las feministas nos cuesta, vos lo sabés, cuesta salir porque hay represalias, hay embates, porque justamente nos quieren callar esas voces que ponen en evidencia cómo desde distintos sectores se sigue concentrando la riqueza, se sigue avasallando el medio ambiente y demás en pos de ciertos intereses y en detrimento de grandes masas y sectores. Y en eso retomo lo de la universidad, ¿no? La universidad es una institución que, pese a todos los cuestionamientos que la universidad pública, digo, en general, no la nuestra solamente, es una institución a la que la sociedad le otorga una legitimidad y mucha credibilidad en términos de la formación de profesionales. Se espera, ¿no?, que formemos profesionales críticos, posicionados en estos debates éticos de los tiempos que corren y demás, y también en la producción de conocimientos. Así que desde ese lugar las universidades tenemos un papel preponderante para contener estos temas, para procesarlos, darle un espacio y acompañar, ¿no?, los temas de época. Además es una universidad que se está pensando, digamos, que se está interpelando hacia adentro, y es muy interesante lo que está pasando, porque desde empezar a decir, bueno, pero si hay un investigador estrella, digamos, para utilizar un término, hay que pensar qué pasó con esas otras investigadoras que fueron como relegando sus propias carreras, que fueron relegando no por una cuestión de decisión propia, digamos, sino por lo que implica eso, nos estamos repensando desde dentro de las universidades. Así es, las universidades públicas en general y en particular con los temas de género no podemos seguir siendo autocomplacientes y haciendo que acá no pasa nada. Lo bueno, como vos decís, es que de todo el trabajo que de la década del 80 para acá se viene haciendo con la agenda de género, pero para afuera, en extensión e investigación, ahora en las universidades estamos reconociendo, porque las feministas lo están mostrando, porque hay cosas que están pasando en términos generales, que también somos instituciones patriarcales, coloniales, y que tenemos que generar políticas de educación superior. Bueno, en las conferencias regionales de educación superior, en las conferencias mundiales de educación superior, se plantea claramente que estos no son temas no son temas de las sujetas o sujetes feministas, no, son temas de la agenda de la educación superior, se vinculan con el papel democratizador de la educación superior, se vinculan con la calidad y la pertinencia, con la responsabilidad social de nuestras instituciones. Entonces no es algo que algunas vengan a traer, son desafíos que si la universidad no los da, terminaremos yendo en contra del papel protagónico que nos corresponde tener, sobre todo las universidades públicas estamos hablando, ¿no? En debatir lo público de la educación pública y su contribución a los procesos de transformación social. Gisela, participaste de un panel que se llama Políticas Feministas y Repertorios Afectivos. Es un disparador súper interesante. ¿Qué cuestiones aparecen ahí en un panel de estas características? Bueno, por un lado, sobre todo estamos contando lo que estamos haciendo, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país, cuáles son los puntos en común de esa agenda general y cuáles son también las cuestiones situadas en cada una de las universidades, sobre todo intentando identificar, más que los avances en sí mismos, las dificultades como para seguir construyendo esta agenda de género dentro de las universidades. Y bueno, y particularmente lo de lo socioafectivo tiene que ver con esto, ¿no? Con un posicionamiento también desde los feminismos, de que no escindimos razón de emociones, de que nosotras también, además de debatir, queremos instalar otro tipo de prácticas políticas como las que tienen los feminismos, más horizontalizadas, dialogadas. No, fíjate que justamente estamos planteando que la modalidad de los congresos de mujeres sea, así más o menos fue la modalidad también de esto, de los que armamos estos días en el marco de este congreso, ¿no? Interpelando también la forma de hacer ciencia, la forma en la que de nuestras propias prácticas dentro de la academia,
Así que bueno, y lo bueno de eso es que cuando van muchos estudiantes, van de varias profesiones, vienen de distintos lugares, entonces lo más rico está justamente en las preguntas, en los cuestionamientos, en los debates que se van abriendo y que nos nutren también como para seguir repensando esto que pareciera que está saldado y que todos creemos que tiene que estar en la agenda, pero que sigue teniendo terribles resistencias, y en donde hay mucho de lo políticamente correcto, de que lo hacemos porque, y eso también hay que decirlo, lo hacemos, o sea, no solo con poner un tema de género, un curso de género, estamos abordando estructuralmente, como vos decías, las desigualdades, ¿no?, en nuestras instituciones. Entonces, de eso se trata, esos espacios, de poder pensar desde esos lugares y pensarlo en clave de vida cotidiana. Lo de la afectividad y demás tiene que ver con eso, con pensar en clave de vida cotidiana, qué nos pasa a las universitarias, a los universitarios, que no tenemos las mismas posibilidades en esa estructura, y no tiene que ver con los méritos, entre comillas, no tiene que ver con la posibilidad de inteligencia o no inteligencia, tiene que ver con esas condiciones de posibilidad como mujeres u otras identidades ubicados en un lugar donde las cuestiones de cuidado obstaculizan claramente nuestras posibilidades de carrera, donde las representaciones son tan fuertes en contra de las mujeres, o que solo servimos para determinadas cosas, que obstaculiza la llegada y donde no hay todavía normativas, mecanismos que puedan incorporen esto, ¿no? Hablábamos y lo otro fue presentar algunas ideas que nosotros estamos impulsando también, y sostener que necesitamos una nueva ley de educación superior que incorpore también ya estas cuestiones como parte de esa nueva ley de educación superior que está dando vuelta también, ¿no?, como necesaria e imperativa en los tiempos que corren. Gisela, es como una oportunidad también para volver a viejas discusiones que tienen que ver, bueno, con las ciencias sociales y las ciencias, entre comillas, exactas, o las ciencias duras, ¿no? Y ahí también uno ve cómo a lo largo de toda la historia de nuestras universidades y de nuestra producción científica, esta es la cuestión más estructural, ¿no?, de género, porque hay una agenda prioritaria para ciertos desarrollos científicos, y hay como una agenda periférica, hasta presupuestariamente, para esto que vos decís, las cuestiones que deberían afectar e impactar en nuestra vida cotidiana, digamos. Así es, y bueno, nosotros exactamente, hay una historia, ¿no?, de diferenciación entre profesiones, disciplinas o profesiones feminizadas y aquellas que no lo son, y se tienen un correlato, como decís vos, entre las ciencias duras y las ciencias sociales y la ciencia denominada dura. De hecho, si uno mira la matrícula universitaria en este momento en el país, más del 50% de las matrículas somos mujeres. Inclusive en carreras que antes se denominaban más masculinizadas, ¿no? Medicina, la ingeniería, que tienen incorporación de mujeres. Pero ¿qué pasa si uno sigue mirando las estadísticas en términos de una vez que egresan las mujeres, dónde están, de qué trabajan y a qué puestos pueden llegar? Aún con grados de profesionalización fuertes, sólidos, con doctorados y demás, o postdoctorados, si uno mira eso, no se traduce el correlato en la posibilidad de que ocupen puestos jerárquicos de dirección, ni siquiera de titulares de cátedra en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que estructuralmente, o sea, también para que la audiencia sepa, lo de el abordaje de las violencias en el marco de las relaciones interpersonales, los protocolos, es uno de los aspectos. No es el único, es el más evidente, sobre el que empezamos a trabajar como agenda, por las demandas, por una serie de cuestiones, porque es grave, porque pasa afuera, porque pasa adentro, pero no es el único. Si nosotros no logramos resolver con el acceso a cargos políticos, también, ¿no?, la posibilidad de la paridad, etcétera, se torna bastante más difícil. Y en eso también no es un capricho de las mujeres querer llegar, es el ejercicio de los derechos, de tener condiciones de posibilidad, voy a poner de igualdad para que la gente entienda, pero para poder llegar, para poder estar, no es en contra de nadie, en todo caso es a favor de que los espacios que habitamos sean lo más humanos posibles para todas, y que no pasen por eso, la discriminación no pase desapercibida y nos impida crecer, ¿no? Estar como mínimo, digamos, cuando hablábamos con las investigadoras que vienen relevando actividad parlamentaria desde la irrupción de las mujeres a partir del cupo, que
cumplimos esta semana 30 años del cupo femenino y bueno, ahora ya estamos en un contexto de paridad. Lo que nos iban contando es, una vez que llegamos las mujeres más allá de todas las discusiones que se dan en torno al cupo y demás, lo cierto es que también llega la agenda que tenemos las mujeres. Entonces, agendas vinculadas a derechos de niños, niñas y adolescentes, la cuestión de la violencia doméstica, familiar, y que uno lo puede ver en, por ejemplo, los proyectos que llegan a la Cámara. Y uno, si pensara eso en la universidad también, tal vez vamos a empezar a mirar dentro de unos años esos proyectos de investigación que tienen que tienen otros temas, ¿no? Sí, los proyectos de investigación y las decisiones y definiciones de política institucional en los cuerpos colegiados. O sea, llámese Consejo Directivo, llámese el Consejo Superior, ¿no? O sea, fíjate que estoy pensando en la audiencia, ¿no? Como para que vayan entendiendo un poquito cada día más de qué se trata esto. O sea, la maternidad, el papel de la mujer vinculado a la maternidad y al cuidado está sacralizado en esta sociedad. Es interpelar eso es de las cosas más difíciles. Sin embargo, cuando sobre eso se nos pide a las mujeres que seamos mujeres maravilla, que además de ser madres tengamos que estudiar, que además de estudiar trabajemos más tiempo, que además de eso, mientras cuidamos, mientras atendemos el ámbito familiar y tenemos que ser lo mejor de lo mejor. Eso no está bien, porque hay una sobrecarga terrible invisibilizada. Entonces, lo que nosotros queremos es ver cómo podemos ir tendiendo a que se compartan las tareas del hogar, pero sobre todo también a que se generen mecanismos institucionales de protección, de acompañamiento. Uno de esos casos es, por ejemplo, dentro de las tareas de cuidado, si hay posibilidad de que tengamos donde dejar nuestros niños mientras cursamos, mientras trabajamos, lo que antes se llamaba guardería, ¿no? Que hoy son centros de cuidado infantil, entre otras medidas como licencias particulares que pueden ir tomándose en el espacio de los cuerpos colegiados como para ir minimizando el impacto de la desigualdad entre unos y otros, ¿no? Porque encima hacemos todo esto las mujeres teniendo que demostrar todo el tiempo que podemos con todo, que somos... Hay artículos que hablan, ¿no?, del síndrome de la mujer maravilla que se nos pide, ¿no?, de la que todo lo puede, y a la vez se nos cuestiona porque por querer estudiar, por querer crecer profesionalmente, supuestamente estamos desatendiendo niños, hijos, niños, familia y demás, ¿no? Entonces hay como una contradicción desde la mirada de la sociedad que sigue siendo prejuiciosa y que parte de ideas preconcebidas donde pareciera que es inamovible nuestro rol. Entonces, contra eso es que estamos peleando, en el buen sentido, disputando las nociones, decíamos muy fuerte eso, ¿no?, en el panel ¿no? Los modos de ver orientan los modos de hacer. Entonces, nosotras, inclusive, hay una definición en la Conferencia Regional de Educación Superior, hecha desde la RUGE, pero compartida a nivel nacional, donde no quisimos nombrar universidades con perspectiva de género como se venía nombrando. Directamente incorporamos el nombre de universidades feministas, así de categórico, como para también empezar a interpelar que es bastante más solamente que tomar acciones esporádicas para solucionar algunos problemas. Queremos repensar el orden, como decías vos claramente, ¿no? La edad, por ejemplo, ¿no? El CONICET tuvo que revisar su reglamento porque la edad de ingreso era la misma para varones y mujeres. Entonces, y coincidía con la etapa fértil en los cuerpos gestantes o los cuerpos feminizados, ¿no? Entonces, si uno tenía 1 o 2 hijos en ese periodo, te presentabas y tenías más vaciado tu currículum que un varón que no había tenido que atender, que no había tenido que poner el cuerpo, ¿no? Y eso no te lo contemplan, no te lo contemplaban en las evaluaciones, nos evaluaban igual, como si la vida no se viera afectada de maneras diferenciales. Entonces, sobre esas cosas es que empezamos a interpelar, a debatir, y que queremos instalar, digamos, como... Bueno, y esto en Córdoba, que justo fue en el centenario de la reforma universitaria, se planteó que la educación universitaria como bien público y social y la universidad feminista son los desafíos de
la siguiente reforma, ¿no? Como de la nueva reforma que sostienen varios autores que necesita el sistema universitario. Y el desafío también es ir cargando de significado esto que decimos cuando hablamos de universidades feministas, cómo llega la democracia también a nuestras instituciones, que ahí hay toda la tensión todavía, ¿no? En disputa, porque bueno, en buena hora la interpelación, porque es cierto, me parece que hay mucho todavía por hacer. Gisela, muchas gracias. A ustedes, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la magíster Gisela Spasiuk. Está participando junto a otras docentes investigadoras de esta red de investigadoras de género de las universidades nacionales, del Congreso Nacional y también el internacional sobre democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política, Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y allí, bueno, la cuestión de género que aparece, ¿no? Y todo un desafío de ir cargando, como decíamos, ¿qué hablamos cuando decimos de universidad feminista? Y cada una que vive en distintos espacios va como interpelando desde ese lugar, uno mira las reacciones. A mí me pasa cuando estamos en los espacios sindicales y decimos, bueno, vamos por un sindicalismo feminista, y bueno, te miran como diciendo, bueno, ¿qué es esto? Bueno, habrá que cargar de eso también y ver cómo impacta en nuestra producción científica, en la forma como se produce ciencia, en esto que también hemos contado y lo venimos denunciando, las violencias estructurales que están en esos procesos de producción científica y que recaen mayoritariamente en mujeres, digamos, ¿no? Que van saliendo, relegando sus propias posibilidades de trascender, de ir creciendo en esos espacios, porque están mediados todavía por mucha violencia. Pero bueno, para seguir discutiendo. 9:50 minutos.